Bienvenidos todos al canal de la Hermandad de Reservistas y Veteranos de la Armada. Hoy nos vamos a acercar a Puerto Rico de la mano de Antonio Mora Llora. Antonio Mora Llora es editor de prensa y radio digital, colchonero, dícese del seguidor desde la cuna a la tumba del Atlético de Madrid, trovador por vocación y santiaguero de corazón. Antonio cursó estudios de farmacia hasta tercer curso en la Universidad de Sevilla y posteriormente se tituló como ingeniero técnico agrícola. Su verdadera vocación siempre fue la música. Desde 1987 se profesionalizó como comunicador en radio y televisión y desde 1999 enfoca su desarrollo en la comunicación digital. Desde entonces, la capital cultural del Caribe, la Meca del Son, es su segunda ciudad, donde cuenta con muchos amigos y desarrolla proyectos de comunicación cultural y artística. Su vocación por la comunicación y las nuevas tecnologías le han hecho apostar por la comunicación digital, con la creación de la plataforma Santander en Red y el grupo 24 Horas, desarrollando 45 periódicos digitales, emisoras de radio online y canales de televisión y YouTube, tanto en España como en Hispanoamérica. Él nos va a presentar a Cristóbal Ramírez, quien desde Puerto Rico nos narrará la historia que en España se desconoce sobre aquella provincia, aquella antigua provincia de ultramar española que tenía representación en las Cortes de Cádiz y que aún hoy siente, al menos muchos de ellos, a España como muy próxima, como parte de ella, patria de la que nunca quisieron salir y que incluso hoy muchos puertorriqueños piden incorporarse de nuevo a España como autonomía. Yo les dejo en principio con Antonio y él les acompañará con sus palabras hasta nuestro amigo Cristóbal, que nos deleitará con la historia de Puerto Rico, la historia personal, íntima de Puerto Rico por Cristóbal Ramírez. Un saludo y cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Arturo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque en esto de estar al otro lado del Atlántico, pues los horarios se confunden. Gracias por haberme dado la oportunidad de colaborar con vosotros y con la Hermandad de Reservistas de la Armada. Estoy hablando nada más y nada menos que desde donde la Armada Española tuvo un momento triste, pero histórico a la vez. El almirante Cervera fue condenado al suicidio prácticamente por el gobernador de Cuba cuando le obliga a salir de la bahía de esta ciudad, de Santiago de Cuba, y enfrentarse al cerco que tenía planteado en torno en la bocana de la bahía la Armada de los Estados Unidos. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo y precisamente fue también la causa de lo que hoy vamos a hablar o os voy a presentar. Hace unos meses estuve en Puerto Rico, esa otra provincia española de ultramar, que un día, siendo provincia española de ultramar, los puertorriqueños se acostaron y al día siguiente, cuando se levantaron, descubrieron que ya no eran españoles, que sin mediación de guerra, ningún tipo de enfrentamiento, por aquello de que en París se firmaron unos papelitos, el Tratado de París, pasaron a ser ciudadanos norteamericanos. Los puertorriqueños evidentemente eso no lo aceptaron nunca, y lo que Estados Unidos pretendió fue eliminar la cultura española, y eso el pueblo puertorriqueño nunca lo admitió. De hecho, hoy en día me he sorprendido porque en Puerto Rico hay más tradiciones españolas de las que yo recuerdo cuando niño que en la propia España. Sí, en Puerto Rico, por ejemplo, en Navidad no vas a ver un Papá Noel ni un Santa Claus. Allí son los Reyes Magos, el día más importante del año. Vamos a conocer un poquito de la historia de Puerto Rico porque Cristóbal Ramírez nos la va a contar. Y Cristóbal Ramírez es un español nacido en Córdoba, pero que desde los 16 años emigró a Puerto Rico. Hoy por hoy regenta un hotel, el Hotel Iberia, y está orgulloso de sus raíces españolas. También pertenece a un movimiento que nació hace unos 5 años que reivindica la vuelta de Puerto Rico a España como comunidad autónoma.
ellos llaman, seríamos la 18 comunidad autónoma española. En Puerto Rico existe un amor muy especial a todo lo español. En Puerto Rico, en San Juan, en la capital, lo primero que uno se encuentra al llegar es el escudo de la provincia española de Puerto Rico. Y ellos respetan totalmente la historia que vivieron. Incluso allí hay varias estatuas de la reina Isabel, aquella, la católica, que fue la primera reina de Puerto Rico tras la llegada de Colón y los exploradores que llegaron a la isla Borinquen, donde se encontraron a los taínos que a su vez habían llegado ya a Puerto Rico. O sea, los españoles fuimos los segundos colonizadores, no solamente de Puerto Rico, sino también de Dominicana y de Cuba. Los primeros colonizadores fueron los indios taínos, que subieron desde Venezuela y arrasaron con las culturas que existían aquí. Cuando llega Colón, cuando llegan los castellanos, se encuentran a los indios taínos, que, como decíamos, fueron los primeros colonizadores en el Caribe. Bien, pues Cristóbal Ramírez es un amante de todo lo español, hasta cotas increíbles. Daros cuenta que paseando por San Juan de Puerto Rico, por la capital, por la zona del condado, vais a ver infinidad de árboles con tutoriales con la bandera española. Él se ocupa de repoblar todo árbol que se cae, que se pone viejo, que se rompe. Pone un pequeño arbolito con un tutorial donde está arriba la bandera española. En la reciente visita de los Reyes a Puerto Rico, ellos, este movimiento que pide la vuelta a España, se manifestaron y libremente pues le expusieron al rey de España que los puertorriqueños siguen siendo españoles, que quieren seguir siendo españoles y que a la fuerza les obligaron a ser ciudadanos estadounidenses de segunda clase. En fin, es la historia. Es una historia muy curiosa, la historia de Puerto Rico, yo creo que bastante desconocida en España. Y por favor, yo sí me gustaría romper una lanza para que se visitara más Puerto Rico, para que se conozca la historia de Puerto Rico y para que se conozca todo el interior de la isla. El interior de la isla es maravilloso. Las playas son las playas, es quizás lo más reconocido, pero el interior de la isla, donde viven muchísimos descendientes, la inmensa mayoría de canarios, que tienen una música maravillosa y que ellos evidentemente reivindican y dicen que sus orígenes están en la música canaria. Puerto Rico, una provincia española de ultramar que un buen día dejó de serlo, no por ningún tema de guerra, sino por simplemente una exigencia de los Estados Unidos de Norteamérica hacia los españoles cuando perdimos la isla de Cuba. Curiosidad también, ya aporto, y con esto me despido, porque ya le dije a Arturo que cuidado cuando yo empiezo a hablar. Una curiosidad, en realidad Puerto Rico pasó a ser miembro de los Estados Unidos porque los Estados Unidos amenazaron que si no se cedía a Puerto Rico y Filipinas, ellos atacarían las Islas Canarias. De hecho, hubo un movimiento de defensa, pero claro, España acababa de perder a su armada aquí, precisamente, donde ahora mismo me encuentro, en Santiago de Cuba, en ese error, para mí, histórico, que fue la orden del gobernador de Cuba, el señor Blanco, de salir a morir a la Armada Española, al almirante Cervera. Ese gran hombre que aquí en Santiago de Cuba y en todo Cuba se respeta mucho, mientras que, por ejemplo, en Barcelona, pues creo que se le quitó su nombre a una de las calles. En fin, son las cosas que hay. Aquí en el Caribe encuentras todavía mucho más España, y especialmente en Puerto Rico. Les recomiendo el reportaje que a continuación viene de Cristóbal Ramírez. Muchas gracias por haberme permitido asomarme a esta ventana a la historia que la Asociación de Reservistas de la Armada tiene semana tras semana, y que
nuestro grupo de comunicación también emite en nuestra página web. Gracias y hasta pronto. Saludos. Históricamente es muy interesante. Históricamente Puerto Rico ha sido un accidente en la historia entre España, Estados Unidos y Cuba. Puerto Rico jamás tuvo movimientos independentistas de España. Puerto Rico jamás tuvo problemas políticos con España, aparte de los que podría tener cualquier región normal en el proceso de su desarrollo. Sin lugar a dudas, pues buscar la manera de acuerdo a los recursos y de acuerdo a su historia, desarrollar lo mejor posible la región. Puerto Rico, repito, nunca tuvo esos problemas con España. Puerto Rico a finales del siglo XIX era autosuficiente. Aquí se producía prácticamente lo que necesitábamos. También, claro, como provincia española teníamos el intercambio propio, pues a través de la economía con el resto de España. Era un país que estaba para su época, comparado con el resto de los países del mundo, en muy buen nivel. La guerra hispanoamericana causada por Cuba, a consecuencia de Cuba, nos metió a nosotros en un pleito que ni nos iba ni nos venía. Desafortunadamente, como consecuencia de esa guerra, Cuba y Filipinas se independizan de España y quedamos amarrados puertorriqueños y las islas de Guam, las Islas Marianas, que aún, al igual que Puerto Rico, pertenecen a los estados en este momento, Estados Unidos actualmente. Nosotros no éramos una prioridad para los Estados Unidos, pero de acuerdo al desenvolvimiento de las ambiciones norteamericanas por el control de América, al no poderse quedar con Cuba, pues acordaron con los cubanos crear la base de Guantánamo, que para ellos ya era más que suficiente, y entonces quedarse con Puerto Rico, porque de esa manera podrían controlar el canal de Panamá. En la eventualidad de que pudiese haber cualquier conflicto grande, importante, poder controlar el canal de Panamá. Los primeros 40 a 50 años del dominio norteamericano en Puerto Rico fue un desastre económico, fue un desastre político, fue un desastre cultural. Hubo, pues, como toda invasión, un sometimiento de parte de los Estados Unidos del puertorriqueño. Se nos prohibió por casi 50 años la enseñanza de la lengua española en las escuelas. El puertorriqueño ha resistido todo tipo de control referente a la lengua. Para los años 40-50 hubo un periodo un poco estable en el Caribe, y entiendo que hubo unos cuantos de políticos puertorriqueños que quisieron persuadir a los norteamericanos de que nosotros deberíamos de tener más autonomía, y posiblemente la idea era ir encaminándonos hacia una independencia pactada sin mayores conflictos. De nuevo aparece Cuba en la historia con su revolución cubana en el 1959, y a consecuencia de eso sale masivamente muchísimos cubanos de la isla y vienen a refugiarse en Puerto Rico. Esos cubanos salieron vía España, casi todos eran hijos, nietos de españoles. Salieron de Cuba hacia España, y desde España vinieron a Puerto Rico. Esto está lloviendo. Vinieron a Puerto Rico para estar más cerca de Cuba, y pensando que regresarían de nuevo a Cuba. Entonces, la Revolución Cubana indirectamente paralizó el proyecto evolutivo
de mayor autonomía para Puerto Rico y posiblemente la consecución de la independencia. Al subir el comunismo en Cuba, eso hace replantearse a los Estados Unidos sus estrategias para que el comunismo no se expandiera por Centro y Suramérica, y por lo tanto Puerto Rico vuelve a convertirse estratégicamente en una posición de control. Puerto Rico estuvo durante los primeros 60-70 años toda la isla llena de bases militares. Puerto Rico fue utilizado por los Estados Unidos como centro de entrenamiento para todas sus guerras alrededor del mundo desde el 1898. Todas las invasiones, todas las guerras que planificó Estados Unidos fueron prácticamente entrenadas aquí en Puerto Rico. Llegó el momento en que dos pequeñas islas del archipiélago de Puerto Rico es un archipiélago que tiene aproximadamente 5 islas, dos de ellas fueron utilizadas exclusivamente como centros de entrenamiento para las tropas norteamericanas, todo tipo de entrenamiento, hasta que los puertorriqueños se rebelaron, y creo que hemos sido de los pocos países donde hemos sacado al ejército norteamericano de Puerto Rico a través de manifestaciones. Volviendo a la situación del comunismo en Cuba, la gran mayoría de los cubanos vinieron a Puerto Rico. Esos cubanos eran personas que ya estaban entre los más jóvenes, de 40 a 60 años, y fueron las personas que estuvieron en más relación con la política, economía y el estilo de vida norteamericano. Esos cubanos, al llegar aquí a Puerto Rico, influyeron en la política de Puerto Rico porque ellos se convirtieron en un coro casi de los norteamericanos, en que cualquier situación que oliese a independencia era comunismo. Fueron unos años muy beneficiosos para los cubanos, un poco tristes para los puertorriqueños, porque ellos impidieron la evolución natural de lo que podría haberse convertido en una independencia al día de hoy. Ellos, como fueron protegidos por los Estados Unidos, se les daba toda clase de derechos, pudieron conseguir ciudadanía norteamericana, que eso les permitió votar, y para esa época habría en Puerto Rico aproximadamente de 150.000 a 200.000 cubanos, todos con derecho al voto, y ellos hicieron que el movimiento pro-norteamericano pudiera subir porque, claro, eran aliados de los norteamericanos y promovían cualquier tipo de líder que estuviera a favor de los norteamericanos, porque pensaban que de esa manera ayudaban a Cuba, pero en realidad a nosotros en Puerto Rico nos hicieron mucho daño porque en este momento somos una sociedad un poco parecida a la catalana, lo que está pasando en Cataluña en este momento, y un país que se ha dividido en 3 fracciones, pro-norteamericanos, autonomistas, independentistas, y ha surgido un movimiento nuevo, hace 4 o 5 años ha surgido un movimiento nuevo de reevaluar toda nuestra historia, de empezar a reconocer que realmente somos españoles nacidos en Puerto Rico, y el movimiento busca el volver a España como provincia autónoma de nuevo. El movimiento es joven, el movimiento es nuevo, tomará tiempo poder pasar el mensaje, hacer entender a las personas que durante 100 o 120 años han estado adoctrinadas al sistema norteamericano, y entonces pues entiendo que podría tener alguna posibilidad el que Puerto Rico pudiera volver a ser provincia española, provincia de ultramar. Tomará tiempo,
pero es posible. Bien, pues muy interesante vuestras palabras, tanto la presentación de Antonio como el desarrollo de la charla de Cristóbal, y nos vamos con ese sabor de boca, de que nos aleja de la leyenda negra que a veces nos quieren meter en la cabeza, y que estas palabras nos acercan a nuestros hermanos de Iberoamérica, de Hispanoamérica, y nos hacen sentir mucho más cerca de todo ese continente con sentir, sabor y costumbres españolas. Muchas gracias a los dos y espero que nos veamos pronto en un nuevo encuentro. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.